Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amigos, pues como ya habíamos anunciado al inicio de este programa, contaríamos con el análisis siempre puntual de cada semana del periodista y sobre todo director general de Callejón Informativo, José Alam Chávez Jacobo, gran amigo de Contrastando Ideas. José, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Estimado Julio, pues muchas gracias por la oportunidad de platicar con tu auditorio y aquí Gracias. Pues para que lo que plantees esta mañana. Pues sin lugar a dudas hay mucha información en el contexto político, en el contexto nacional, allá en el Estado de México. El viernes pasado se confirma, se ratifica ya el nombramiento del nuevo fiscal general, señor. ¿Qué pasó allá en el Estado de México? ¿Un nombramiento fast track o una negociación de alto nivel en el ámbito político, allá en el Congreso del Estado de México? Julio, habíamos hablado en este espacio de las posibilidades, incluso del proceso, cómo se llevó a cabo la selección de este nuevo fiscal general de justicia del Estado de México. Advertíamos que podría haber discusión por parte del grupo parlamentario de Morena, que es una fuerza política y legislativa. Claro. Importante, también señalamos que se registraron 43 aspirantes, que en los 2 últimos días de la semana que se abrió para que convocatoria pues el primer día acudieron 16 y el segundo día, el viernes, el restante. Advertíamos también que el mejor perfil que se observaba, tomando en cuenta las condiciones políticas y el currículum, era José Luis Cervantes Martínez, quien era magistrado del Poder Judicial del Estado de México, y así ocurrió, pues finalmente la 61 legislatura, por unanimidad, eso hay que subrayarlo, designó a Cervantes como nuevo fiscal para un periodo de 9 años. Es un personaje, Julio, de alto perfil político. La trayectoria de este nuevo fiscal señala que trabajó en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el gobierno de Cedillo, cuando el titular era José Ángel Gurría, después fue secretario general de la OCDE, este personaje, y también se desarrolló dentro de la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía Autónoma del país, y durante los periodos de Eduardo Medina Mora y de Rafael Macedo de la Concha, y también en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México también se desarrolló como fiscal, como subprocurador regional y como subprocurador general en los periodos de Alberto Paz Sacal y de Alfredo Castillo Cervantes, y también la misma currículum establece que fue el coordinador de las fuerzas de seguridad para Michoacán en aquel episodio que recordemos que incluso hubo un delegado designado por la Presidencia de la República, y esto fue dependiente de la Secretaría de Gobernación durante el periodo de Miguel Ángel Osorio Chong. Claro, entonces, claro. Pues Julio, pues un personaje que trabajó con Gurría, que trabajó con Rafael Macedo de la Concha, que trabajó con Eduardo Medina Mora, y ligado al grupo político de Humberto Castillejos, quien fue consejero jurídico de la Presidencia de la República. Entonces ya te imaginarás de qué perfil estamos hablando. Claro, claro. Sin lugar a dudas, como bien refieres, un currículum que avala su experiencia profesional, una trayectoria en el ámbito institucional que refrenda su capacidad y su liderazgo, que, bueno, estoy seguro serán, pues, buenos, excelentes resultados los que estará generando allá en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Y bueno, pues estaremos muy atentos al seguimiento de sus primeras acciones, decisiones y determinaciones al frente de este organismo autónomo allá en el Estado de México, José Alam. Mientras tanto, se han generado pues temas ya mexiquenses, se están apuntando, se están pues registrando, se quieren participar en otro organismo constitucional autónomo, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, y bueno, pues se eligen 2 espacios. ¿Qué está pasando ahí? 3 mexiquenses quieren participar y únicamente se eligen 2 espacios. ¿Quiénes son estos interesados, José? Julio, recordarle al auditorio que este año se vencen el plazo de periodo de gestión de 2 comisionados del Instituto Nacional del INAI, que obviamente es el órgano garante de la transparencia, de la rendición de cuentas y de la protección de datos a nivel nacional en el país, y el Senado de la República emitió una convocatoria para que los interesados en ocupar estos 2 espacios, pues se anoten a un proceso que está debidamente definido, que tiene tiempos, que establece requisitos, aunque también hay que decir, Julio, que esto
es responsabilidad de los grupos parlamentarios del Senado de la República y por lo tanto de los partidos políticos. Entonces también hay que tener cierta vinculación con los partidos de mayoría para que realmente tengas oportunidad tanto de avanzar en el proceso como de ser electo. Los periodos de gestión de los comisionados que concluyen es de Óscar Mauricio Guerra y de Rosendo Evgeny, así dice el nombre, Monterrey Popov, quien ya fue comisionado del Infoem, del órgano garante del Estado de México, y también pues llegó en aquella oportunidad. Hay que decir que también actualmente existe una comisionada que es del Estado de México, allá en el INAI, que es Josefina Román, y que también ya fue presidenta del Infoem en el Estado de México. Entre los aspirantes que se anotaron al proceso, Julio, destacan tres mexiquenses, como bien lo decías. Una de ellas es Zulema Martínez Sánchez, quien ya fue también comisionada presidenta del Infoem. Palmira Tapa Palacios, quien es, ya fue consejera electoral y actualmente forma parte del secretariado técnico que está llevando a cabo la revisión y propuesta de la reforma constitucional que planteó el senador Higinio Martínez Miranda. Y el que llama la atención es el caso de Víctor Romero Maldonado, quien es titular del órgano interno de control en la Secretaría de Cultura, ahí en el gobierno federal. Estos tres personajes alcanzo a observar que, por ejemplo, Zulema Martínez tendrá vinculación con el PRI del Estado de México y con el gobierno, porque ellos son los que, pues, con los que ha accedido a estos espacios públicos. Palmira Tapia, como forma parte de esta secretario técnico que pues domina Morena, pues no, su vinculación sería el actor político más inmediato, que es Gine Martínez Miranda. Y Víctor Romero, pues él pertenece al gobierno federal, te decía, es titular del órgano interno de control de la Secretaría de Cultura. Sus vínculos son más nacionales, posicionado en el gabinete federal, y pues también hay que decir que es de Texcoco, es texcocano, entonces pues es paisano de Higinio Martínez Miranda, senador, de Delfina Gómez Álvarez, quien es secretaria de Educación Pública, y de Horacio Duarte Olivares, quien es el administrador general de aduanas. Víctor Romero, Julio, también eso es importante que su auditorio lo sepa, es el único contralor del gobierno federal que pudo sacar adelante una investigación que motivó la inhabilitación por 10 años de la exsecretaria de Cultura del gobierno de Enrique Peña Nieto, y además se le impuso una multa millonaria que, bueno, está en litigio, pero finalmente ninguna otra dependencia del gobierno federal ha logrado inhabilitar a un exfuncionario federal. Es cierto que hay casos como los de Luis Videgaray, Rosario Robles o Lozoya, pero también hay que decir que eso fue vinculado con irregularidades en sus declaraciones patrimoniales y no tanto resultado de una investigación por un órgano interno de control del gobierno federal, Julio. José Alam, en el escenario de pues ya los liderazgos políticos, los hombres y mujeres que tienen gran trayectoria en el Estado de México ya empezaron a alzar la voz, ya empezaron a hacer posicionamientos muy importantes, y bueno, pues puedo hablar de un Eduardo Neri rumbo al 2023, donde él afirma que fricciones no, políticas sí, que construyan puentes y construyan soluciones en el Estado de México. ¿Cuál fue el posicionamiento de este prestigiado político y líder allá en el Estado de México, don Eduardo Neri? ¿Cuál fue su posicionamiento, José? Julio, antes me gustaría hacer un poco de contexto para que el auditorio lo entienda con claridad. El PRD en el Estado de México se ha caracterizado por pues los conflictos internos y por la disunión, y en este caso, rumbo al 2023, hay diversas corrientes que están empujando hacia la candidatura. Uno de ellos es Omar Ortega Álvarez, quien es el coordinador del grupo parlamentario. Otro es el presidente municipal de Villa de Allende, Arturo Piña García, quien ha ganado diversas elecciones y actualmente encabeza el Frente por la Renovación de la Izquierda del Estado de México. Y también aparece Eduardo Neri Rodríguez, que fue presidente municipal de Capulac y actualmente es consejero nacional del PRD. Entonces hay fricciones entre ellos, el grupo de Arturo Piña y el grupo de Omar Ortega. Otros liderazgos regionales como Eduardo Neri Rodríguez pues traen ahí su propia aspiración hacia el 2023, intereses totalmente opuestos entre uno y otro, y en este marco es en el que Eduardo Neri apunta que pues la condición actual y la coyuntura hacia el 2023 no da para fricciones y para pues seguir en conflictos internos, sino para ir ya trabajando en un proyecto de unidad. Dice, pero lejos de la unidad del PRD, que yo creo que todavía va a faltar algunos meses para que se resuelva ese tema, creo que los candidatos o los aspirantes más bien
al 2023, tienen que concentrarse en construir un proyecto que dé respuesta a las demandas y los problemas del Estado de México, en lugar de estar entretenidos en un proceso pues, de conflicto interno en los partidos políticos, y me parece que pues es una opinión acertada. ¿Qué está pasando en Metepec? Hay nombramientos, hay acciones, hay un escenario de paridad de género, hay condiciones interesantes en Metepec. ¿Qué pasó en Metepec, José Alan Chávez? Pues Metepec, mira, es un municipio que tenía alta expectativa del presidente que ganó la elección, Fernando Flores Fernández, que lo hizo en coalición con el PRI, PAN y PRD, y de alguna manera pues hay una presión de cierto sector de la sociedad que no observaba avances en materia de seguridad pública, en materia de servicios públicos y en materia pues, de un gobierno de orden, y entonces hoy están con los ojos puestos sobre este ayuntamiento que pues puso en marcha una aplicación 7311, mediante el cual asegura que los ciudadanos podrán pues reportar cualquier tipo de fugas, caídas de árboles, luminarias, pedir atención de seguridad, de recolección de basura, baches, o sea, en servicios públicos y seguridad. No sé si está funcionando, pero ahorita la expectativa es alta y pues se ha estado promocionando ese tema, y también le ha apostado al tema de la igualdad de género, que es a lo que te refieres, y ahí pues ha estado ya fortaleciendo vínculos con el gobierno del estado, con el gobierno federal, para garantizar pues que haya respeto en el tema de las mujeres y una política de igualdad a través de pues Esmeralda de Luna, que es la titular de esta unidad, y esa área pues trabaja muy de la mano con lo que es el DIF municipal, que está a cargo de Iraí Albarrán, que es la esposa del presidente municipal, y que pues es una posición que se llama como honoraria, es la presidenta honoraria del sistema municipal, y en ese sentido pues han estado llevando a cabo diversas acciones para promover y prevenir la violencia de género y pues lo que se le conoce como masculinidades positivas, ¿no? Hacer una diferenciación, pero al mismo tiempo garantizar pues igualdad dentro de lo que cabe, porque el discurso y los conceptos pues son muy amplios, Julio. Claro. Hay varias acciones en los municipios del Estado de México. Hay un nuevo proyecto policíaco en Ocoyoacá, José Alan. El fin de semana llamó mucho la atención que la presidenta municipal de San Mateo Tenco, Ana Muñoz, puso en marcha un modelo de policía que se le denomina la policía de barrio, que está llevando a cabo en las diversas comunidades, que en San Mateo Tenco se denomina barrios, a lo que en otros lugares son delegaciones o comunidades, ahí se le denomina barrio, y están muy establecidos incluso de manera histórica. Entonces puso en marcha este modelo de policía que, de acuerdo con Ana Muñiz, pues implica en el estado, el primer modelo de seguridad con visión humana, porque dice que pues se trata de tener una policía más humana, capacitada, especializada o dirigida concretamente a cada barrio o cada colonia del municipio, y pues entonces inició este modelo que habrá que ver cómo avanza. Tú conoces muy bien esta región, y este primer proyecto lo puso en marcha en la colonia Santa Elena, que está en la salida de Toluca hacia la Ciudad de México, y promete que va a ir avanzando poco a poco en cada uno de los barrios de San Mateo Tenco. Pues todo lo que sea seguridad, desarrollo, equidad, paridad de género, condiciones de igualdad, prevención del delito y desarrollo y beneficio en los servicios públicos siempre serán buenas noticias. José Alan Chávez, como siempre es un gusto saludarte y desearte un excelente inicio de semana. Muchas gracias. Excelente semana para todos, Julio. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Director General de Callejón Informativo, José Alan Chávez, aquí en Contrastando Ideas.